Hola, ¿qué tal? Hoy nos metemos en un tema que, la verdad, usamos todos los días. A veces ni nos damos cuenta. Totalmente. Son esas herramientas legales que mueven un montón de cosas, ¿no? El comercio, nuestras compras, todo. Exacto. Y si la mirada viene más de la ingeniería, por ejemplo, seguro copa entender cómo funcionan por detrás estos mecanismos. Claro. Hablamos de contratos, de documentos. Bueno, hoy vamos a charlar un poco sobre los contratos comerciales más comunes y esos papeles que son casi como plata, los títulos circulatorios. Pensemos, ¿eh? No sé, contratar un seguro para el auto, mandar algo por correo, subir a un colectivo, usar la cuenta del banco O ver cómo funciona, no sé, una cadena de hamburguesas, una franquicia. o firmar un pagaré, ¿viste? Todo eso tiene sus reglas. Y la idea es desglosar un poquito eso, ¿no? Para entender mejor qué estamos haciendo o firmando. Esa es la idea. Son instrumentos pensados para que todo sea más ágil, más seguro. Antes de arrancar con cada uno, una cosita de contexto que es importante. Dale. Desde agosto de 2015, en Argentina tenemos un Código Civil y Comercial unificado, el famoso CCIC. Ah, sí, que juntó todo. Claro, juntó muchas de estas reglas que andaban medio sueltas, sobre todo las que estaban en el viejo Código de Comercio. Ojo, esto es importante. ¿Qué cosa? La unificación es de las leyes, de los códigos, pero los juzgados siguen separados. Hay tribunales civiles y tribunales comerciales. No es que se mezcló todo en la práctica judicial. Ah, bien, la aclaración. O sea, la ley es una, pero los fueros siguen. Tal cual. Y aunque el Código Nuevo ya no habla tanto de acto de comercio o comerciante como antes, todo lo que se estudió y discutió sobre eso, la doctrina, digamos, sigue sirviendo para entender por qué estos contratos son como son. Entendido. Bueno, con ese panorama, abramos la caja de herramientas. Arranquemos por algo que todos usamos o deberíamos. El seguro. ¿Cómo nos cubrimos de los riesgos? Exacto. El contrato de seguro. Tiene su propia ley, ¿eh? La 17.418. La idea central es bastante simple, mira. A ver. Una parte, que es el asegurador, o sea, la compañía de seguros, se obliga a pagar una indemnización si pasa algo malo, algo previsto en el contrato que llamamos siniestro. Ajá. Y la otra parte, el asegurado, paga un precio por esa cobertura. Ese precio es la prima. Básicamente, le pasas el riesgo a la compañía. ¿Y puedes asegurar cualquier cosa? Mi suerte en el fútbol. No tanto. Necesitas tener lo que se llama un interés asegurable. O sea, tenés que tener un interés económico, y que sea legal, en que ese daño no pase. Como el valor de mi casa o mi auto. El contrato como que no tiene base. ¿Se entiende? Clarísimo. ¿Y qué características tiene este contrato? Mira, en general es consensual. Vale desde que las partes se ponen de acuerdo. Aunque bueno, a veces la cobertura posta arranca cuando te dan la póliza o pagas la primera prima. Bien. Es aleatorio. Esto es clave. Depende de un hecho futuro, que no sabemos si va a pasar o no. El siniestro. Y muy comúnmente es un contrato de adhesión, ¿Cómo de adhesión? que la compañía te presenta las condiciones ya escritas, las cláusulas, y vos, bueno, aceptás o no. No es que negocias punto por punto como en otros contratos. Entiendo. ¿Y quiénes son los jugadores acá? Las partes. Tenés al asegurador, la compañía, el tomador, que es quien contrata y paga la prima, el asegurado, que es el dueño del interés que se protege. Que puede ser el mismo que el tomador, ¿o no? Exacto, puede ser otro. Y a veces aparece un beneficiario, que es quien va a cobrar la plata si pasa algo. Muy típico en los seguros de vida, ¿viste? Sí, claro. ¿Y los elementos esenciales del contrato en sí? Bueno, tenés el riesgo, que es esa posibilidad de que ocurra el daño, la prima, que es la guita que pagás, la indemnización, que es lo que te paga la compañía si hay siniestro, y la póliza, La famosa póliza. El papel. el papel, o ahora el archivo digital, ¿no? Pero es el documento donde está todo escrito. Quiénes son las partes, qué se asegura, por cuánto tiempo, la suma asegurada, las condiciones generales, las particulares. Hay que leerla, aunque sea la letra chica. Fundamental. Y las obligaciones. Para el que contrata el seguro, me imagino que pagar la prima es la número 1. Totalmente. Es la obligación posta. Si no pagas la prima, entras en mora y automáticamente la cobertura se cae, se suspende. Es así de directo. Uf, qué delicado. Sí. Además, tenés que informar bien el riesgo cuando contratás. No mentir ni ocultar nada.
Y después, no hacer cosas que agraven ese riesgo. Y si pasa algo, si tenés un siniestro, ¿Ahí qué? tenés que denunciarlo a la compañía rapidísimo. La ley habla generalmente de 3 días desde que pasó o desde que te enteraste. Si te pasas de ese plazo, podés perder el derecho a cobrar. Ojo con eso. 3 días es muy poco tiempo. Poquísimo. Por eso hay que estar atento. ¿Y la aseguradora? ¿Qué tiene que hacer sí o sí? Su obligación número 1 es pagar la indemnización si ocurre el siniestro que estaba cubierto. Y obvio si vos cumpliste con tus partes. Claro. También tiene que ser solvente, tener espalda financiera para poder pagar. Y si por alguna razón válida te cancela el contrato antes de tiempo, te tiene que devolver la parte de la prima que corresponde al tiempo que ya no vas a tener cobertura. ¿Entendido? Bueno, pasemos a otra herramienta. Mover cosas o personas. El contrato de transporte. Dale. El código nuevo lo define bastante clarito. Una parte, el transportista se obliga a llevar personas o cosas de un lugar a otro. Y la otra parte, que puede ser el pasajero o el cargador, si son cosas, se obliga a pagar un precio o flete. ¿Quiénes intervienen acá? Tenés al transportista, que es la empresa o la persona que hace el viaje. El pasajero, si es transporte de gente. O el cargador, si es transporte de mercadería. Y en este último caso, también está el destinatario, que es a quien le tiene que entregar la carga. Vamos primero con el de personas. Cuando tomamos un colectivo, un tren, un avión, ¿qué abarca ese contrato? No es solo el viaje en sí, ¿eh? Incluye también el momento de subir y bajar, el embarco y desembarco. Ah, mira vos. Y las obligaciones del transportista son darte un lugar seguro, llevarte al destino en el tiempo más o menos pactado y, esto es fundamental, garantizar tu seguridad como pasajero. Además de llevar tu equipaje, claro. ¿Y las del pasajero? Pagar el boleto, obviamente, estar a tiempo para subir, cumplir las reglas del viaje y, bueno, cuidar tus cosas de mano. ¿Qué pasa si hay un accidente o si el micro se retrasa horas? El transportista es responsable. Responde por los daños que sufras vos o tus cosas durante el viaje, y también por los retrasos, salvo que demuestre que fue por algo ajeno a él, como culpa tuya o de un tercero por el que no tiene que responder. Y acá, atención, Sí. cualquier cláusula que ponga la empresa en el contrato diciendo que no se hace cargo o que limita su responsabilidad si te morís o te lesionás como pasajero. Esa cláusula no vale nada. Es como si no estuviera escrita. Es nula. Importantísimo eso. Hubo una discusión, me acuerdo, sobre cuánto tiempo tenías para reclamar si te pasaba algo en el transporte. Sí, hubo un tema ahí. El Código Civil y Comercial nuevo dice que tenés 2 años para reclamar daños. Pero, Antes de este código, y sobre todo aplicando la Ley de Defensa del Consumidor, hubo fallos muy importantes, como un plenario llamado Sáez González, que decían que eran 3 años. ¿Por qué? Porque era más favorable para el pasajero, que es consumidor. ¿y ahora cómo quedó? Ya, ahí hay una tensión. El código dice 2 años, pero la Ley de Defensa del Consumidor sigue vigente y protege más. En general, los jueces tienden a aplicar la norma que más beneficia al consumidor. Así que es probable que sigan aplicando los 3 años en muchos casos. Pero bueno, es un punto que todavía genera alguna discusión. Interesante cómo chocan las leyes a veces. Pasemos al transporte de cosas, de mercadería. El que manda la carga, ¿qué tiene que hacer bien? El cargador tiene varias responsabilidades. Tiene que declarar bien qué está mandando, el contenido, cómo está embalado, identificar bien los paquetes o bultos, decir claramente a dónde va y quién lo recibe, y entregar los papeles necesarios. Si declaras mal, podés tener problemas. Y acá aparece un documento clave, la carta de porte. ¿Por qué es tan importante? La carta de porte es fundamental. Es como el DNI del envío. Primero es la prueba de que vos le entregaste la mercadería al transportista y en qué estado estaba. Ahí se anota todo. ¿Qué se carga? ¿Quién manda? ¿Quién recibe? ¿Cuánto se paga de flete? Ajá. Pero además, funciona como un título representativo de la mercadería. ¿Qué quiere decir esto? Que quien tenga la carta de porte, si está bien hecha, a la orden o al portador, es, en principio, el dueño de la carga y puede exigir que se la entreguen. Sin carta de porte, probar qué se cargó exactamente es un lío bárbaro. Queda claro, es vital tenerla. Bueno, dejamos los fletes y nos vamos al banco. Contratos bancarios, el manejo de la plata y la seguridad. Vale. El código trae varias normas generales para los bancos y entidades financieras.
Tienen que ser claros con la publicidad, informar bien las tasas, los gastos. Los contratos tienen que ser por escrito. Y un dato importante, el cliente tiene derecho a rescindir los contratos que son por tiempo indeterminado, como una cuenta corriente, sin que le cobren nada extra salvo lo que deba, claro. ¿Y cuáles son los contratos bancarios más típicos? Y la cuenta corriente bancaria y el servicio de caja de seguridad son dos que usa muchísima gente. La cuenta corriente. ¿Qué dice la ley que es? Es ese contrato donde el banco te lleva las cuentas, digamos. Registra lo que entra, créditos, y lo que sale, débitos. Te mantiene un saldo disponible y te da un servicio de caja. Generalmente viene con la posibilidad de usar cheques. ¿Y se puede gastar más de lo que tenés? ¿El famoso girar en descubierto? ¿Sí? Si el banco te lo autoriza, sí te da ese límite de crédito. Obviamente, si usas plata que no tenés, eso genera una deuda con el banco y vas a pagar intereses. Claro. ¿Y las cajas de seguridad? Esas para guardar cosas de valor. Ahí el banco tiene una responsabilidad muy grande. Tiene que garantizar la seguridad del lugar, que las cajas no sean violadas y responde por lo que guardes adentro, por su integridad. Siempre responde. No hay forma de que se libere. Es muy difícil que se libere, solo si prueba que pasó algo totalmente externo a su actividad, un caso fortuito externo como un terremoto que destruye todo el edificio, algo así de extremo. O si el daño viene de la propia cosa que guardaste, un vicio propio, pero si no, responde. Y acá también ojo con las cláusulas del banco. Totalmente. Las cláusulas que dicen que el banco no se hace responsable por nada son nulas, no valen. Lo que sí pueden hacer es limitar el monto de la responsabilidad, decir, cubrimos hasta X cantidad. Pero ese límite tiene que estar bien informado y no puede ser tan bajo que sea ridículo, que desnaturalice la obligación de cuidar las cosas. Este es un punto donde suele haber conflictos cuando roban cajas, ¿viste? Sobre cuánto valía lo que había dentro. Sí, me imagino. Bien anotado. Siguiente herramienta. El leasing. Suena como alquiler, pero dijiste que tenía una vuelta más. Exacto. No es un simple alquiler, es un contrato donde una parte, el dador, que puede ser el dueño del bien o alguien que tiene la facultad de darlo en leasing, le entrega la tenencia de un bien a otra parte, el tomador, para que lo use y lo goce. Hasta ahí parece alquiler. Claro, pero acá viene la diferencia clave. A cambio, el tomador paga un canon periódico, y el contrato siempre, sí o sí, le da al tomador una opción de compra por un precio ya fijado. Es un alquiler con opción a compra, pero bien estructurado. ¿Y cuándo se puede ejercer esa opción de compra? Generalmente al final del plazo del contrato. Pero a veces se pacta que se puede antes, por ejemplo cuando ya pagaste una parte importante de los cánones, como las 3/4 partes del total. Ah, o sea que el canon que pagas mes a mes no es solo por el uso. Exacto. Esa es la otra gran diferencia con el alquiler. Una parte de ese canon va como amortizando el valor del bien. Por eso, el precio final que pagás si ejerces la opción de compra suele ser bastante menor que el valor de mercado del bien en ese momento. Si no hay opción de compra pactada desde el principio, no estamos hablando de leasing. ¿Y qué se puede dar en leasing? ¿Solo máquinas o autos? No, para nada. El objeto puede ser súper amplio. Cosas muebles como máquinas, equipos de computación, autos, camiones, pero también inmuebles, como oficinas o galpones. E incluso bienes intangibles, marcas, patentes, hasta software se puede dar en leasing. ¿Y hay que firmarlo ante escribano o algo así? Depende del bien. Si es un inmueble, un buque o un avión, sí, necesitas escritura pública. Y además hay que inscribirlo en el registro que corresponda para que valga frente a terceros. Y para otras cosas, como una máquina. Para los demás bienes puede hacerse por instrumento privado, pero es clave, fundamental, inscribirlo en el registro de créditos prendarios. Esa inscripción es lo que protege al dador y al tomador frente a otros acreedores, embargos, etc. Le da publicidad al contrato. Entendido. Bueno, pasemos a un modelo de negocio que vemos por todos lados, la franquicia. Ajá, sí. Pensemos en las cadenas de comida rápida, las cafeterías famosas, tiendas de ropa que están en todos los shoppings. Esas. Bueno, el contrato de franquicia es lo que permite eso. Es un contrato de colaboración. Una parte, el franquiciante, que es el dueño de una marca, de un nombre, de un sistema de negocio que ya probó que funciona. Ajá. Le da a otra persona, el franquiciado, el derecho a usar todo ese paquete, la marca, el nombre, los conocimientos técnicos y prácticos, eso que llaman know-how,
la asistencia técnica, para vender los mismos productos o servicios bajo la misma imagen. ¿Y a cambio de qué? A cambio de una contraprestación, claro. El franquiciado le paga al franquiciante por usar todo ese sistema. ¿Qué cosas no pueden faltar sí o sí en una franquicia? Son varias, pero las más importantes son, primero, la licencia para usar la marca y todos los dibujitos y nombres asociados. Segundo, la transferencia del know-how. ¿Qué es exactamente el know-how? Es todo ese conjunto de conocimientos prácticos que a veces son secretos industriales que el franquiciante desarrolló y probó que funcionan. Suele estar todo detallado en un libro gordo llamado Manual de Operaciones. Ah, la Biblia del negocio. Algo así. Tercero, la asistencia técnica y comercial que el franquiciante le tiene que dar al franquiciado durante todo el contrato. Cuarto, el derecho del franquiciante a controlar cómo opera el franquiciado. ¿A controlar? ¿Por qué? Para asegurarse de que se mantenga la calidad, la uniformidad en todos los locales. Es su marca la que está en juego. Si un local hace las cosas mal, afecta la imagen de toda la red. Tiene lógica. ¿Y la plata? ¿Cómo se paga? Generalmente hay un pago inicial, como un derecho para entrar a la red. Y después, pagos periódicos que se llaman regalías o royalty. Pueden ser un porcentaje de las ventas, un monto fijo por mes o una mezcla de las dos. También se suele definir un territorio exclusivo para que opere el franquiciado. Una pregunta que siempre surge. Si un local de estos, una franquicia, tiene problemas, no sé, le hace juicio a un empleado, ¿responde la marca principal, el franquiciante? El código nuevo es súper claro en esto. Y es un cambio importante respecto a cómo se interpretaba antes a veces. Dice que el franquiciante y el franquiciado son partes independientes. O sea, Que no hay relación laboral entre ellos. Y que el franquiciante no responde por las deudas ni las obligaciones del franquiciado. Ni laborales, ni con proveedores, ni impuestos, nada. ah, mira vos. Y tampoco le garantiza al franquiciado que el negocio le va a ir bien, que va a ganar plata. El franquiciado asume el riesgo de su propio negocio, opera por su cuenta, aunque use el sistema y la marca de otro. Este es un punto recontra clave. Importantísimo para ambas partes tenerlo claro. ¿Hay un tiempo mínimo para estos contratos? Porque parecen inversiones grandes. Sí, la ley dice que el plazo mínimo es de 4 años, justamente para eso, para darle tiempo al franquiciado a que pueda recuperar la inversión inicial, que suele ser fuerte en las franquicias. Muy bien. Bueno, cambiemos un poco el foco ahora. Dejamos los contratos y nos vamos a esos papeles que valen plata por sí mismos. Los títulos circulatorios. Exacto. El código los llama títulos valores ahora. Son esos documentos que sí o sí necesitas tener para poder ejercer el derecho que está escrito en ellos. Un derecho que es literal y autónomo. Literal y autónomo. A ver, ¿qué significa eso? Literal significa que el derecho es exactamente lo que dice el papel. Ni más ni menos. Si dice pagar $1,000, son $1,000, no 999 ni 1,001. Ok. ¿Y autónomo? Autónomo es quizá lo más importante para que circulen. Quiere decir que el derecho de cada nueva persona que recibe el título de buena fe es nuevo, es originario, independiente de las relaciones que tuvieron los dueños anteriores. O sea, si yo recibo un cheque endosado y no sé que el que me lo dio tenía un problema con el que se lo dio antes, a mí no me afecta. Exacto. Tu derecho a cobrar ese cheque es autónomo, es tuyo, limpio de los problemas anteriores, salvo excepciones muy puntuales, de mala fe. Por eso circulan tan fácil. Ah, por eso son tan útiles en el comercio. Tal cual. Además, incorporan el derecho. O sea, el derecho está adentro del papel. Necesitas tenerlo físicamente para cobrar. Y están hechos para circular, para pasarse de mano en mano, por ejemplo, con el endoso. Y solo existen los que nombra la ley, tipo cheque, pagaré. No necesariamente. El código permite lo que llama libertad de creación. En teoría, se podrían crear nuevos títulos valores si cumplen ciertos requisitos. Aunque la verdad, en la práctica diaria, los que más se usan siguen siendo los de siempre. Hablemos de los dos más famosos, el cheque. Dale. El cheque tiene su propia ley. Es una orden de pago pura y simple, dice la ley. Es una orden que vos, el librador, le das a tu banco para que le pague la suma de dinero que dice el cheque a la persona que lo presente al cobro. Siempre y cuando tengas fondos, claro. Claro,
Tenés que tener fondos suficientes en la cuenta o tener autorización del banco para girar en descubierto, o sea, para quedar debiendo. ¿Y hay distintos tipos de cheques? Sí, los dos principales son el cheque común y el cheque de pago diferido. ¿La diferencia? El común es pagadero a la vista, o sea, desde el mismo día que lo emitís, y tenés 30 días corridos desde esa fecha para ir a cobrarlo al banco. ¿Y el diferido? Ese es una orden de pago, pero para una fecha futura. Vos lo emitís hoy, pero le pones una fecha de pago para más adelante, que puede ser desde un día hasta 360 días después de la emisión. Ah, como para pagar a plazo. Exacto. Y una vez que llega esa fecha de pago que pusiste, tenés 30 días corridos desde esa fecha para presentarlo al cobro. Bien, y sé que hay otros, ¿no? Cruzado, certificado. Sí, rapidito. El certificado es cuando el banco te certifica que tienes los fondos y te los bloquea por 5 días, dándole más seguridad al que lo recibe. El imputado es cuando en el cheque se indica para pagar qué deuda específica es. Y el cruzado tiene 2 barritas paralelas adelante y significa que no se puede cobrar por ventanilla. Sí o sí hay que depositarlo en una cuenta bancaria. ¿Y qué pasa si le falta algún dato al cheque? Si me olvido de poner el lugar. Los requisitos formales son súper estrictos. Tiene que decir cheque, tener un número de orden, el lugar y la fecha en que se creó y la fecha de pago si es diferido, el nombre del banco y el domicilio de pago, la suma de dinero en letras y números. Si hay diferencia, vale lo que dice en letras. Y la firma tuya, del librador. Si falta alguno de estos requisitos esenciales, el papel no vale como cheque. ¡Apa! No sirve para nada. Como cheque no. Quizás te puede servir como prueba de que existe una deuda en un juicio aparte, pero no lo puedes cobrar en el banco como cheque, ni iniciar el juicio ejecutivo rápido que permite el cheque. Entendido. Y si el cheque dice páguese a Juan Pérez, ¿cómo hace Juan para dárselo a María? Con el endoso. Es la firma que se pone atrás en el dorso del cheque. Con esa firma, Juan le transfiere la propiedad del cheque y todos los derechos a María. María sería la endosataria. Clarísimo. ¿Y el otro grande? El pagaré. El pagaré es distinto, no es una orden a un banco. Es una promesa. Una promesa. Sí, una persona que se llama suscriptor promete incondicionalmente pagarle una suma de dinero a otra persona. El beneficiario, o a quien el beneficiario ordene, en una fecha determinada o a la vista, si no dice fecha, se puede cobrar en cualquier momento. Acá no interviene el banco para nada. No. Es un título directo entre las partes. Lo regula un decreto ley viejo, pero que sigue vigente para esto. Y también tiene requisitos formales pesados. Sí, muy parecidos en el fondo a los del cheque. Tiene que decir pagaré en el texto o incluir la cláusula a la orden. La promesa pura y simple de pagar una suma determinada. El plazo de pago, o se considera a la vista. El lugar de pago, si no dice, es el lugar donde se firmó. El nombre de a quién hay que pagarle, beneficiario. El lugar y la fecha donde se firma. Y, fundamental, la firma del que promete pagar, el suscriptor. Sin esto tampoco vale como pagaré. Es como un compromiso de pago bien formalizado. Exacto. Es un instrumento de crédito súper común, sobre todo entre empresas o para financiar compras entre particulares. Bueno, hemos recorrido un montón de herramientas. Sé que quedan otras afuera, ¿no? Como el fideicomiso, el management o esos contratos para hacer negocios juntos sin formar una sociedad. Sí, los contratos asociativos como las UTES, uniones transitorias. Esos son más complejos, la verdad. Dan para una charla aparte cada uno. Hoy nos centramos en este núcleo duro, ¿no? Las herramientas más del día a día comercial y personal. La idea era esa, dar un pantallazo útil, que tener una idea de cómo funciona un seguro o el transporte, la cuenta corriente, la caja de seguridad, el leasing, la franquicia, el cheque, el pagaré, sirva para manejarnos mejor. Totalmente. Saber qué derechos tenemos, qué obligaciones, cuando firmamos algo, siempre ayuda a evitar problemas o a saber reclamar si algo sale mal. Es conocer las reglas del juego. Y para terminar, como siempre, dejemos una pregunta flotando, ¿te parece? Dale, me gusta. Estamos en plena era digital. Pagos por el celular al toque, transferencias inmediatas, se habla de contratos inteligentes que se ejecutan solos en blockchain. Con todo esto, ¿cómo se imaginan que van a evolucionar estas herramientas más clásicas que vimos hoy? Es la gran pregunta del millón, ¿no? Vamos a ver desaparecer el cheque de papel, la póliza firmada, el pagaré físico, o se van a transformar, a digitalizarse,
a integrarse con estas nuevas tecnologías. ¿Tendremos cheques electrónicos que se endosen con una firma digital? ¿Pólizas inteligentes que paguen automáticamente el siniestro cuando un sensor detecte el choque? Podría ser, o quizás surjan instrumentos totalmente nuevos que hoy ni imaginamos para las formas de comerciar y de asegurar las transacciones que se vienen. Es fascinante pensar en eso. Quizás sea una mezcla, ¿no? Una convivencia entre lo viejo, adaptado y lo nuevo. Pero seguro, entender cómo funcionan las bases hoy nos va a servir para entender lo que venga mañana. Sin ninguna duda. El derecho siempre va un poquito atrás de la realidad económica y tecnológica, tratando de adaptarse. Bueno, muchísimas gracias por esta charla tan clara y útil. Gracias a vos por la invitación. Un gusto. Esperamos que esta exploración les sirva para navegar un poco mejor este mundo de contratos y papeles. Hasta la próxima.